Juntos salimos de esta.com. Un nuevo invitado, espectaculares perspectivas. Quiero dar la bienvenida a Carlos Andrés Holguín. Carlos Andrés es un especialista en economía y finanzas. Es un importante ejecutivo de una empresa importantísima acá en el Ecuador y también regional. Y además es académico. Entonces, quiero darte la bienvenida, Carlos Andrés, de este espacio. Gracias por sumarte a esta iniciativa. Y para ir directamente al tema, porque contigo hay cosas que queremos analizar, sí quisiera que por favor nos cuentes cuál es tu análisis sobre lo que está pasando actualmente en la parte económica, financiera de los diferentes países con el COVID-19. ¿De dónde viene, por otro lado, el tema? Estábamos conversando y tienes un análisis bien interesante de cómo se va conectando el pasado con el presente. Y finalmente, ¿qué recomendaciones futuras en función de los escenarios que has analizado podrías recomendar a las personas que te estamos escuchando? Así que bienvenido, Carlos Andrés. Francisco, encantado de estar aquí en este espacio que tú has abierto. Me permito felicitarte porque estas iniciativas son muy importantes para que podamos explorar las distintas aristas que tiene lo que estamos viviendo y poder enriquecernos con los diálogos, con las entrevistas y con todo el material que está disponible en tu página. En Juntos Podemos Salimos de esta. Así que gracias por tomarme en cuenta, por invitarme. Estoy encantado de participar, Francisco. Gracias, Carlos Bien, Andrés. mira, comentábamos justamente que yéndonos de perspectiva y tal vez empiezo por el final y me remonto a la posguerra, a la post-segunda guerra mundial. Probablemente después de pasar el COVID tendremos un nuevo escenario mucho más claro, pero podemos vislumbrar ahora todos los cambios que se vienen. Sí, remontémonos a lo que fue el final de la Segunda Guerra Mundial, donde tú ni yo estábamos vivos aún, pero nuestra generación sí tiene la posibilidad de haber conversado con quienes fueron nuestros padres o abuelos y nos pudieron haber compartido el testimonio de lo que fue el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí tal vez se marca un hito que generó todo lo que estamos viviendo hoy día en términos de la globalización, que definitivamente vino para quedarse y no se va a ir. Claro. La globalización ha marcado nuestras vidas y marcará las vidas de los que vienen también. ¿Qué pasó ahí? Ahí fue justamente cuando se crearon las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, esos organismos que marcaron la pauta para la reconstrucción, para volver al equilibrio económico y lograr unas bases para que todos nos desarrollemos en el mundo en paz y con unos valores que se puedan compartir internacionalmente. Y fíjate, ahí, por ejemplo, se crea también la Organización Mundial del Comercio. Entonces, el mundo pasan de unas aldeas que en los últimos, en los años, en los siglos, luego se integraba, pero todavía muy incipientemente, a un mundo abierto en donde todos prácticamente firmamos con sangre que vamos a comerciar, que vamos a ayudarnos y que vamos a nutrirnos del conocimiento, de la cultura, y esto iba a generar el desarrollo de los pueblos en armonía con la naturaleza y con las personas. ¿Cómo se generaba esto? Gracias a que podríamos aprovechar las economías de escala, producir muchísimo más para todos, ya no solo para tu propio país. Y tú podías comprar en otros países a costos muy bajos lo que los otros producen. Interesante. Otra forma, podríamos encontrar cómo financiar grandes proyectos viales, hidroeléctricos, de infraestructura, gracias a los bancos que se crearon ahí, como el Banco Mundial, el BID. Y podríamos ir poco a poco botando las fronteras para que las personas nos movamos libremente en el mundo. Efectivamente, eso pasó, la globalización llegó y esos acuerdos se fueron cumpliendo. Con muchos problemas, sin duda alguna, en el orden ambiental, en muchos aspectos todavía no superados, de xenofobias, de dificultades de justamente enfrentar
a las personas que son diferentes a nosotros, ¿no? Ujú. Y otros con mucho entusiasmo de ver cómo el mundo cada vez es más integrado y cómo tenemos acceso a tanta variedad de cosas en nuestros países que tal vez nuestros abuelos jamás se pudieron imaginar, Claro. que casi toda lo que hemos tenido de un mundo globalizado, ¿no? ¿Y tú crees que se Y no conecta fue, y todo no esto fue con solamente esta? gracias a esa decisión que se dio luego de la posguerra, sino a la tecnología. Gracias a la tecnología y gracias a que pudimos viajar con costos mucho más bajos, Claro. en avión, en barco, y creo que el sueño de teletransportarnos se cumplió a través de que nos podemos ver. Mira, tú y yo Claro. estamos en lugares diferentes. Sí, tal cual. Yo podría estar en la China y tú aquí y estaríamos conversando sin problema. Claro. Todo eso genera que el mundo se vuelva una pequeña aldea, ¿verdad? Mm. Y el idioma de esta aldea es el inglés y las monedas de la aldea son el dólar, el euro y el yen. Pero claro, todavía tenemos las tradiciones antiguas de cada país, Claro. tenemos las monedas en muchos de los países, el nuestro no. Claro. Y tenemos culturas que compartimos y podemos exponernos unos a otros Mm. y valorarlas, ¿no? De acuerdo. Pero así como nos hemos beneficiado de ese comercio, de movernos, por ejemplo, en una Unión Europea, en donde ya ni siquiera sabes cuándo pasaste de un país a otro, porque no hay un lugar que diga aquí está la frontera, ya es una sola, ¿no? Claro. Y en efecto, los humanos nos movilizamos, si queremos así hacerlo, hacia otros países de una manera muchísimo más fácil. Y asimismo ha llegado muchos recursos financieros de los países desarrollados hacia el mundo en desarrollo. Eh, También existen amenazas en ese mundo globalizado. Ujú. Y una de ellas es el COVID, Claro. una enfermedad que se globalizó y se viralizó, palabra que ya lo usábamos. Claro. Así, Claro. claro. Qué bueno que teníamos los aviones, ¿no? Para movernos de un lado a otro. Claro. Pero no, el virus se movió en el avión, se movió en el barco, se movió en el viejo dinero en papel también, al pasar de una mano a otra. Claro. Sin embargo, si te pones a ver todo este tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, y especialmente tal vez los últimos 20 años, fuimos desarrollando muchas herramientas que nos van a permitir justamente evolucionar hacia una nueva manera de hacer las cosas. Mm. ¿Qué nos trae el COVID este rato desde la perspectiva económica? ¿No? Teníamos tres grandes crecimientos nunca antes vistos. Uno en comercio. Hemos comerciado como nunca antes en los últimos 30 años. En movimiento de personas nos hemos movido de un lado a otro, los humanos. Oye, yo veía en los días en que ya estábamos en cuarentena un mapa en donde se ven los vuelos de los países. Tú no alcanzas a ver ni un espacio vacío casi, está lleno de avioncitos viajando por todo el mundo. Claro. Y los dineros fluctúan a través de aplastar un botón en nuestros teléfonos. Claro. Tú puedes ser accionista de todas las empresas que tú quieras en plataformas que están a la mano de cualquier pequeño inversionista. Claro. Y asimismo, los capitales para desarrollarnos están aquí, como nunca antes. Ya se habla de que hay 3.1 trillones de dólares anuales viniendo a invertirse en dineros para erradicar la pobreza, para mejorar la calidad del agua, para mejorar, tener energías limpias, para todos los objetivos mundiales que están planteados para el 2030. Una maravilla. Ujú. Pero este COVID nos trae justamente unas reflexiones y nos dice, espera un ratito. Hay en este rato humanos hacemos como un pare ahora, ¿no? Y nos ponemos a pensar en lo más importante. De acuerdo. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante ya que no podríamos vivir? Nos ponemos a pensar en la naturaleza Mm. y vemos videos increíbles de cómo vuelven a
a estar los delfines en las orillas del mar, Claro, cómo aparecen en las ciudades. Y algo muy importante, Francisco, nos ponemos a pensar en que para vivir tenemos que comer. Y claro. para comer tiene que llegar a la comida a un supermercado. Y para que llegue a un supermercado tuvo que haber un transporte que vaya desde el campo hasta la ciudad. Y para que haya salido en el campo esa planta, alguien la tuvo que haber sembrado. Claro, Le tuvo que haber cuidado y le tuvo que haber cosechado. Cosas que las dábamos por hecho. claro. Entonces, en el nuevo escenario, como que nos volvemos más conscientes, ¿no? Bueno, esperemos, ¿no? Es que es de vida o muerte. Claro, Entonces, tenemos que manejar nuestras relaciones con un cuidado y una pulcritud inmensa. Eso respecto del comercio. Mira, el comercio de los alimentos a nivel mundial va a seguir y tal vez el comercio de los suntuarios va a verse, entre comillas, afectado. ujú, Entonces, muchas cosas que consumimos y que llegamos a niveles de consumo tal vez suntuario altísimo, nos vamos a replantear, ¿verdad? claro. Sin embargo, ¿en dónde están los alimentos? Pongámonos a pensar. Mm, ¿En dónde está el agua? Pongámonos a pensar. Y ahí podemos encontrar oportunidades enormes, porque el claro, mundo se quiere alimentar y se quiere alimentar mejor. ujú, Y ya no podemos producir alimentos de una manera que haga daño al ambiente, el uso de los químicos. Entonces, los alimentos limpios, los alimentos que en su cadena de transporte tengan mucha pulcritud. Y no solamente hablo del comercio internacional, sino asimismo en la distribución de alimentos en las ciudades. ujú, Fíjate que ahora el hecho de comprar en el supermercado es casi un acto heroico. claro. Si hablábamos de eso hace un mes, no lo hubiéramos ni pensado, ¿verdad? Hace 4 semanas no se podía pensar en agua. El planeta cambió. Y a mí me encantó irte, dices, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Nos quedamos sufriendo o nos podemos explorar oportunidades en ese nuevo mundo? Ahí están las oportunidades. Cómo transportar los alimentos de manera pulcra, cómo producir los alimentos sin los químicos, cómo comer alimentos de una manera justa. Mm, Porque ahora en las familias también, y puedes conversar, estuve hablando con algunos amigos ya, tú tienes que dosificarte, porque como sabes que tu alacena se te puede terminar claro, y la siguiente salida es otro acto heroico, vamos tomando conciencia de claro, todo eso, ¿verdad? claro. Entonces, el comercio sin duda se va a ver afectado, especialmente en el mundo suntuario, pero en el mundo de los alimentos hay unas enormes oportunidades, desde el que siembra hasta el que transporta y el que lo pone en la mesa del consumidor. Oye, pero es súper interesante, ¿no? Porque al final estamos viendo, o sea, como tú lo planteas, es que empieza a haber oportunidades cuando empezamos a regresar a lo más básico, a cómo me alimento y cómo me hidrato. Porque claro, el resto de industrias se van a Claro, ver el agua. afectadas de una u otra forma, pero por otro lado, en cambio, es súper interesante tu hipótesis en dónde van a estar las oportunidades, porque tal vez va a haber una repriorización consciente e inconsciente del consumo. Así es. Perfecto. Carlos Andrés, ¿y si es que este es me parece bien interesante la visión, cómo le estás planteando la visión del futuro? Ahí lo que quisiera es que nos des unas recomendaciones finales, un mensaje final, como para poder entender hacia dónde empezar a dirigir nuestras estrategias. ¿Qué nos dirías? Listo, muy bien. Tuvimos un corte, un pequeño corte, Carlos Andrés. Gracias por regresar. Para ir concluyendo, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales con respecto a qué oportunidades crees que nos trae este tema del COVID posteriormente a que empecemos a tener una rutina que no va a ser normal, no va a ser ya rutina, lo bueno de la normalidad es que ya se acabó. ¿Y con qué mensaje te gustaría cerrar este video? Bien, yo me quiero quedar con el mensaje, dos mensajes. Chévere. Primer mensaje a nivel personal es tomar conciencia de, de nosotros mismos, de esa comunión nuevamente en familia, Ujú, de volver a lo básico que decíamos, ¿no? Desde comer juntos hasta estudiar en familia, donde el papá le ayuda a los hijos,
donde puedes compartir una lectura, donde puedes, al mismo tiempo pueden verte cómo tú trabajas y integrarnos en las familias. Ujú. Y la segunda mensaje más a nivel del entorno es que tengamos fe. El mundo supo pararse después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo tiene muchísimas herramientas para salir adelante ahora. Después del 2008 pensamos que hubo una crisis y el mundo se paró fácilmente de esa crisis. Hubo la capacidad impresionante de que nos levantemos, pero finalmente fue un piloto, pero fue un piloto para lo que estamos viviendo ahora. Claro. Y el mundo que viene, pienso que la nueva normalidad va a ser mejor que la anterior, pero tenemos que estar con los ojos abiertos para saber verla, porque tenemos que valorar lo importante. Y cada viaje va a ser importante, cada fruta que comamos va a ser importante, porque el esfuerzo que hace la humanidad para alimentarnos es grande. Mm. El agua es importante y pienso que por ahí vamos a aprender a encontrar las nuevas oportunidades. En esas oportunidades habrá comercio, habrá recursos para proyectos como limpiar el agua, como sembrar, tener sembríos libres de químicos. Habrá movimiento de personas, por supuesto, pero con respeto. Creo que en la medida en que los seres humanos valoremos esta crisis como una oportunidad de estar más conscientes y de encontrar verdaderas oportunidades sanas para hacer negocios, vamos a tener un gran futuro. Chéverísimo, buenísimo. Entonces, para cerrar, básicamente es, aprendamos de lo que pasó. Muy bien, me encantó el análisis de entender desde la Segunda Guerra Mundial por qué, qué es cómo nos levantamos como humanidad. Y obviamente esos aprendizajes llevados a lo que se viene ahora, pues es espectacular. Muchísimas gracias, Carlos Andrés, por compartir tu visión. Veamos cuánto tiempo más Gracias, Francisco. tenemos este tema de aislamiento y conforme vayamos avanzando, tal vez te molestemos nuevamente que nos compartas tu criterio. ¿Listo? Seguimos. Chao. Un abrazo grande. Chao.